Hey, dígalo, family, ¿cómo estamos? Bendiciones, por acá tomando un cafecito y bueno, cumpliendo con el reto que me puse el día de ayer, que me encanta porque en realidad es un reto, porque es ponerme en la voluntad de compartirles mi historia, compartirles mi testimonio. Y bueno, por acá traje la palabra, porque quiero compartirles un par de cositas que leímos el día de hoy en Proverbios número 4 y contarles a través de eso mi historia. Y el día de hoy les voy a compartir cómo fue el llamado, cómo fue el llamado a bautizarnos, qué fue lo que realmente nos llamó dentro de todo este camino a querer renacer nuevamente en Cristo. Ya varias personas me lo han preguntado. Ayer justamente alguien me hizo una pregunta que me decía, bueno, ¿cómo fue la transición de pasar de la New Age a pasar a realmente vivir en Cristo? ¿Qué fue lo que detonó en mí? ¿Qué fue lo que detonó en Susi? ¿Qué fue lo que detonó en nosotros para poder realmente estar acá, ya compartiendo desde Jesús? Y lo primero que pasó durante todo el año pasado fue el hecho de llegar a la palabra, empezar a leer la palabra. Eso fue lo primero. Digamos que nosotros en el 2023 habíamos, pasamos por un proceso muy fuerte. 2024 también fue un proceso donde empezamos a compartir nuestra esencia, empezamos a compartir a través de los eventos. Varias personas que me puedan estar escuchando pudieron ir a algún evento que nosotros hicimos y fue brutal porque fue el inicio de empezar a compartir nuestra palabra. Pero digamos que en esos momentos hubo momentos confrontantes donde donde más nos acercamos a Dios, donde más nos acercamos realmente a Jesús. Y desde mi perspectiva yo me conectaba demasiado, meditando, haciendo prácticas, escuchando canalizaciones en vivo en YouTube, bueno, muchas cosas. Pero digamos que en el momento más confrontante de ese momento de vida, en el momento más fuerte, en el momento donde más tocamos fondo, Susi ya ella no había ido realmente a una iglesia cristiana jamás, pero, porque los padres eran católicos, pero ella sí se había conectado mucho con una amiga que su conexión venía a través de la música cristiana. Entonces, en uno de esos momentos tan fuertes que fueron confrontantes, ella se conectó con una canción cristiana y empezó a tener regocijo. Y yo la escuchaba y yo sentía, yo la veía, yo veía que había algo que ella estaba sintiendo que yo no estaba sintiendo en realidad. Yo no lo estaba viviendo en realidad. Y parte de eso fue lo que me llevó a querer acercarme. Entonces empezamos a acercarnos mucho a la música cristiana. No hacerles muy larga la historia, yo en el 2024 fue que dejo de fumar marihuana. 2025 ya empezamos, digamos, a compartir a través de la marca personal, a ayudar también a emprendedores, a coaches, a mentores, a marcas personales a escalar su facturación, porque yo ya había pagado un mentor para que me ayudara con eso. Entonces aprendí cómo realmente se hacía, cuál era la estructura. Pero claro, fue algo muy lindo porque cuando yo clarifiqué muy bien mi promesa, el desde dónde, el diferencial que yo quería llevar era a Dios, porque yo sabía que Dios era absolutamente todo, pero yo ahí todavía no relacionaba a Dios y Jesús. Aún todavía no pasaba eso. Así que yo creía en un Dios universal, en un Dios de energías, en un Dios sí, que literalmente no sabía ni cómo describirlo, pero sabía que estaba. Y para mí Jesús era un maestro más, así lo veía, como un ser humano que vino acá a la tierra y había bajado, obviamente, una información por estar en conexión con Dios, y que por ende Él nos había mostrado el camino de lo que nosotros podíamos hacer, que nosotros también éramos dioses. Esa era mi perspectiva. Pero llega un punto en el que empiezo a conectar con la palabra llega por alguien que me la regaló, nos regalaron la Biblia, y yo digo, wow, o sea, llegó el momento de empezarla realmente a leer. Y en ese momento comienzo a leerla. Entonces ahí me llega algo muy bonito, y es justamente uno de los mensajes poderosos que les quiero dejar el día de hoy, que dice: escuchen atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón,
pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Eso es un Proverbio capítulo número 4, versículo 20 al 21, al 22. Entonces, ahí me llega mucho esta revelación porque dice, escucha atentamente mis palabras. Y yo sentí que en ese momento Dios me habló a través de que alguien me entregara la Biblia en ese momento en mi vida. Entonces, desde ahí comencé a leer la palabra todos los días. Creé a través de la comunidad de marca personal, creé un espacio que se llama God Morning, que aún todavía sigue claramente. Y creé ese espacio que yo dije, todos los días vamos a leer la palabra, todos los días vamos a leer la palabra, todos los días vamos a leer la palabra, porque yo me había puesto la intención y yo no había sido, digamos, como constante en leerla. La leía unos días sí, unos días no, unos días sí, unos días no. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Vamos a ponernos un reto también de todos los días, de domingo a domingo, leer la palabra a las 5 de la mañana y nos vamos a conectar en comunidad a leerla. Habían días en que nadie se conectaba. Habían días en que era yo literalmente solo leyendo la palabra, pero yo sabía que yo lo estaba haciendo por un propósito mucho más grande, que yo lo único que estaba haciendo era obedeciendo lo que Dios me estaba diciendo, estaba obedeciendo las palabras que Él me había entregado. Así que atesoré profundamente eso en mi corazón y desde ahí empecé a comprender. Yo siento que Él me empezó a abrir el entendimiento. Empecé a tener una relación muy diferente con lo que es el Espíritu Santo. Yo no comprendía la diferencia entre lo que era el Espíritu Santo, entre lo que era realmente Jesús, lo que era Dios, la Trinidad. Yo no lo entendía, yo no lo tenía muy claro, pero claro, él se encargó de ir poniendo a las personas correctas que me empezaron a guiar dentro del camino para poder empezar a tener comprensión. Yo siempre, marica, yo siempre que leía la palabra yo no entendía nada. Yo leía la Reina Valera. Yo leía la Reina Valera 1960, que era la que me habían regalado. Obviamente esa Biblia es muy buena, lo que pasa es que tiene un lenguaje donde habla mucho de sois, o sea, tiene ese acento y adicional a eso utiliza palabras no muy tradicionales que nosotros usamos mucho acá, digamos que en nuestro contexto normal del vocabulario, ¿cierto? Entonces yo estaba leyendo la palabra y había cosas que yo no entendía, yo no sabía por dónde iniciar, entonces yo abría la Biblia en cualquier parte, así la empecé a leer al inicio, yo la empecé a leer en cualquier parte de la Biblia, yo la abría y ahí llegaba como la revelación, entonces lo que yo comprendía, digamos que lo bajaba a mi percepción y también lo bajaba mucho con ChatGPT. Entonces yo lo hacía de esa manera y claro, mi ChatGPT estaba muy alimentado por ver todo desde simbolismo. Entonces, claro, como que todo lo veía a través de simbolismo, pero no había ninguna interpretación del Espíritu Santo a través de mí, sino que era todo a través de lo que Él me decía, y yo, eso es. Hasta que llegó justamente Juan Paisara, que fueron los que nos bautizaron. Ellos nos cuentan que ellos sintieron un llamado muy grande desde que nos conocieron, que otro día les contaré cómo nos conocimos, pero desde que nos conocieron ellos sintieron un llamado muy grande como de acompañarnos en nuestro proceso espiritual. Y literalmente así fue. Porque llegó un punto en que yo literal subía automáticamente yo subía todo lo que me llegaba o lo que veíamos en el God Morning, yo lo subía directamente a mis redes sociales a través de una historia. Y yo hoy leímos esto y esto y esto y la revelación fue esta, Entonces un día ellos me escribieron y me preguntan, hey, ¿cómo estás leyendo la palabra? ¿Cómo lo estás haciendo? O sea, desde un punto muy amoroso. Y yo les conté cómo lo estaba haciendo con ChatGPT. Entonces ellos me dijeron como que ellos ya llevan mucho tiempo leyendo la palabra, ya han leído la Biblia por ahí unos 4 veces y son personas muy congruentes, o sea, no es como personas religiosas, vienen desde la religión, pero ya en este momento son personas muy congruentes en todo su aspecto. Entonces, claro, nos inspiraron como esa confianza también, conectamos muy bien con ellos, son grandes amigos, son grandes hermanos. Entonces, desde ese momento, ellos me dijeron a mí como que, hey, Alejo, sabes que si vas a leer la palabra, pedirle discernimiento al Espíritu Santo cada que lo vayas a hacer. O sea, cuando vayas a abrir la Biblia, pídele discernimiento al Espíritu Santo para que sea Él a través de ti. Y lo que interpretes, eso es lo que es. Y yo, ok, perfecto, de una. Entonces, claro, en mí estaba esa receptividad de escuchar a personas que ya lo habían hecho antes. Y yo dije, me hace sentido, porque habían cosas de ChatGPT que tampoco me hacían mucho sentido. Pero claro, yo era como que, marica, es lo que entiendo. Y también empecé a ver, por ejemplo, que habían diferentes traducciones bíblicas. Entonces estaba la Reina Valera y estaba la NTV y la NBI.
Entonces como que empecé a comprender. Si tú no sabes nada de eso, pues de una vez te lo explico. Hay diferentes traducciones bíblicas. Y si tú me preguntas a mí cuál sería la traducción bíblica que yo te recomendaría para iniciar, sería la NTV. Pues esa fue por la que yo empecé a comprender realmente la palabra, porque leía la Reina Valera y no comprendía nada. Y es la que todo el mundo empieza a leer y no comprende nada. Entonces yo dije, no, hay que comprar la NTV. Y también yo sigo a Yados, que también Yados empezó a tener como ese acercamiento a Jesús justo en el año pasado demasiado. Y yo vi que él se compró, le llegó literalmente por Amazon esta Biblia, literalmente la misma de NTV, y él puso como el link. Y yo, brutal. Entonces lo que hice fue pedirla directamente por Amazon. Pedí la NTV, que es esta que tengo en mi mano, con letra gigante, es brutal. Entonces empecé a leerla a través de la comunidad, empecé a pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que me diera entendimiento, y fue una transformación demasiado linda, porque yo empecé a darme cuenta que la transformación de identidad no ocurría a través de mí, no ocurría a través de ciertas prácticas de autoconocimiento que yo creía que era como ocurría realmente todo desde mi control, sino que todo ocurría desde Él. O sea, todo ocurría desde Jesús. Cuando yo lo permitía dejar entrar en mi vida, empezaba a darme cuenta de que de verdad Él era el que hacía la transformación de identidad, no era yo. Me empecé a quitar de en medio, empecé, como lo que decía ayer, a quitarme de en medio en ese proceso de creer de que todo ocurría por mi cuenta. Les estoy contando literalmente todo el contexto antes de llegar hasta eso. Entonces miren que no fue una decisión de momento, o sea, fue algo que se ha venido cultivando paso a paso. Y yo siento que de eso se trata. Es algo que se siente en el momento. Durante todo ese proceso yo nunca jamás sentí el hecho de, hey, vamos a bautizarnos. Nunca. Entonces, simplemente yo seguía como con mi vida normal, llevando a cabo el propósito, pero siempre obviamente ya dándole lugar a Jesús. También darle lugar a Jesús fue un proceso, porque aunque yo ya estaba leyendo la palabra, yo lo seguía viendo como igual, como un hermano más que me había mostrado el camino, pero no como Dios. Entonces, digamos que en el camino fui haciendo preguntas a las personas que Dios me iba poniendo en el contexto, en el camino, y cuando realmente yo le di paso a Jesús como Dios en mi vida, ahí fue donde, parce, todo se empezó a organizar de manera muy hermosa, empezó a poner las personas correctas, llegaron contextos correctos, y hoy gran parte del mensaje que te quiero dar es, date el espacio de leer la palabra todos los días. Si tú realmente estás sintiendo el llamado, yo te diría, comienza a leer la palabra todos los días. Eso sería lo único que tendrías que hacer, porque hay una frase que me llega mucho, que aprendí, y es que Dios es un caballero, Jesús es un caballero. Él no va a entrar a tu vida como un intruso directamente, aunque Él ya esté dentro de ti, pero él va entrando como a la cueva de tu corazón en la medida que tú lo permitas entrar. Y Él entra con descalzo, Él entra con respeto, Él entra con amor, con presencia, y poco a poco va haciendo la transformación. Pero la palabra es lo que permite que esa transformación ocurra, porque acá es donde tú estás leyendo la sabiduría que Él nos vino a entregar. Ahora, ¿desde dónde leerla? Yo no sabía cómo leerla hasta que también aprendí que hay que empezar a leer desde el Nuevo Testamento. ¿Por qué desde el Nuevo Testamento? Te lo recomiendo yo, y desde mi experiencia, desde lo que recomiendan muchas personas. Es empezar a leer el Nuevo Testamento, que es Mateo, Juan, Lucas y Marcos, pero precisamente porque ahí empiezas a reconocer quién verdaderamente es Él. O sea, ¿quién es Él? Conoces a Jesús, conoces su vida, cómo la vivió, qué era lo que Él decía. Entonces es brutal porque, ejemplo, si yo me voy acá para Lucas, no sé si se alcanza a ver acá un poquito, si se hace un roce. El caso es que la letra, digamos, lo que decía Jesús está, digamos que en color rojo, entonces uno sabe qué es lo que decía Jesús y qué era lo que decían realmente sus apóstoles o sus discípulos. Entonces, desde ahí lo empecé a leer, entonces empecé a leer la palabra en orden, se empezaron a sumar muchas personas, la comunidad fue creciendo, todo se empezó a llevar a través de Jesús. Es un proceso muy lindo dejarlo entrar en nuestra vida. Entonces, claro, yo le iba compartiendo todas las revelaciones a Susi, y lo que más me dio comprensión realmente de quién era Jesús, comprender la cruz, qué era lo que significaba, comprender que Él es nuestro Salvador y dejarlo entrar en nuestra vida, fue empezar a leer todo el Nuevo Testamento. Leímos todo el Nuevo Testamento, leímos Gálatas. Gálatas fue brutal en esa carta de Pablo cuando nos explica realmente quién es Él.
y ahí fue que lo empezamos a dejar entrar. Entonces, vuelvo y recapitulo todo lo que he venido hablando. Ha sido toda una experiencia para tomar la decisión de este año, el 26 de enero, que literalmente tomamos la decisión de decir, bueno, vamos a hacerlo real. Vamos a hacerlo real, vamos a bautizarnos, pero ha sido toda una transformación que Él ha venido haciendo en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría. Pero hay algo muy lindo que es justamente con el libro que estamos leyendo hoy, es: escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista y déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Y la pregunta es esa: si tú realmente estás escuchando, si tú realmente estás teniendo ese discernimiento de dejar entrar esas palabras en tu corazón. En mi caso no lo estaba dejando entrar del todo. En mi caso había mucho orgullo, había mucha suficiencia. Yo creía que yo era el todopoderoso, el absoluto. Entonces no había como esa, ¿cómo decirlo? Como esa humildad de corazón para permitirlo entrar. Y es muy lindo que justamente en Mateo 18 habla de que la única manera de entrar al reino de los cielos es ser como un niño. Un niño es humilde, es tener la humildad de un niño. Y eso es lo que yo te digo a la hora de empezar a conocer a Jesús. Si tú ya sientes el llamado, compra la NTV. Si no la puedes comprar, descarga la aplicación de Holy Bible, pones la traducción NTV y empiezas a leer Mateo, un capítulo por día. Eso no te va a llevar más de media hora. Si tú ya sientes el llamado, son las palabras que obviamente estás sintiendo, hazlo, ejecuta. Ya lo otro ocurrirá en su modo, a su manera, en su tiempo. Perfecto. No se trata de apresurarnos ni de querer controlar el resultado externo o lo que vaya a pasar. Tú simplemente obedeces. Ese es mi llamado el día de hoy. Hoy siento que estoy en un punto de obediencia y que entre más obedezco, entre más hago caso a la voz del Espíritu Santo dentro de mí, que tú lo puedes llamar la voz de tu conciencia, la voz de Dios dentro de ti, o sea, como tú lo quieras llamar, pero literalmente es el Espíritu Santo hablando a través de ti. ¿Que cuál es la diferencia? Pues el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que fue el regalo que nos vino a dejar y a entregar Jesús con su muerte. Porque eso lo voy a dejar para otro capítulo, les voy a explicar la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero el punto es ese: si tú ya sientes el llamado realmente de empezar a dejar entrar a Jesús en tu vida, lee la palabra todos los días, así sea, o sea, un capítulo por día. Eso no te va a llevar mucho. Lo que tú comprendas, pídele discernimiento al Espíritu Santo, entrégale literalmente tu voluntad a Él, ponle toda la intención, todo el propósito, todo el amor. Y así fue como nosotros lo dejamos entrar en nuestra vida. Luego le llegó la Biblia también a Susi, también se la regalaron. Cuando ya lo leyó, empezó a leer Mateo, y entonces empezamos a tener discernimiento de que siempre, yo ya había leído Hechos en la comunidad, y habla mucho del bautizo, del bautizo, del bautizo, del bautizo para recibir el don del Espíritu Santo, para recibir los dones espirituales. Y eso fue un llamado, simplemente, porque yo ya lo venía como que lo tenía en mi mente, pero no lo había ejecutado jamás, ni se lo había dicho a Susi. Y Susi llega y lee Mateo, y en Mateo habla de cuando Jesús se bautiza, porque Jesús se bautizó. Y desde que se bautizó fue donde empezó su ministerio a los 30 años. Entonces en ese momento fue cuando se bautizó en agua, que bajó el Espíritu Santo encima de él, se posó encima de él y le entregó todos los dones espirituales, todo lo que realmente él tenía para dar y para entregar. Entonces es algo muy lindo reconocer de que el bautizo es el punto de morir. Literalmente en Juan lo dice, habla de morir a esa vieja identidad, morir a la carne y renacer en espíritu. Eso es lo que realmente significa. También lo dice en Gálatas, habla de que te conviertes en una nueva criatura, ¿sí? Entonces es ya entregarle, el bautizo significa entregarle tu vida por completo realmente a Cristo, saber de que estás viviendo en Él. Como lo dice también en Gálatas 2:20, que me encanta, que dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces ya no eres tú. Entonces ahí es donde está el punto. Pero eso es un sentir, no es algo que yo les esté diciendo a todos como, hey, bautízate, no. Pero ¿cómo fue la revelación para mí? Fue así, fue leyendo la palabra, fue primero dejándolo entrar desde la humildad, desde el propósito, y de decir, brutal lo que realmente Jesús está haciendo en nuestra vida, lo que ha venido haciendo, sin nosotros ser conscientes de ello. Y que desde ahí fue donde sentimos el llamado de decir, vamos a hacerlo real, vamos a bautizarnos, vamos a
a realmente darle el espacio a Él para que sea Él quien nos dé ese llamado y nacer en Él y volver a caminar y volver a tener esa madurez espiritual y volver a nacer en Él y seguir su obediencia y llevar su ministerio a muchos lugares, porque al final es la palabra que realmente es nuestro propósito principal. Entonces, decía por acá, justamente en Proverbios 4, que se los voy a leer, dice: hijos míos, escuchen cuando sus padres los corrigen, presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación, no se alejen de mis instrucciones. Entonces es brutal, parce, porque Él siempre te está instruyendo, siempre te está hablando. Ahora la pregunta es si tú estás realmente con la humildad realmente de escucharlo y dejarlo entrar en tu vida. Y el llamado del día de hoy es ese, es como realmente empezar a conocer a Jesús, empezar a dejarlo entrar, si tú ya sientes el llamado, y como le dice acá, ¿qué atesoras en tu corazón? Porque en Salmos 4:23 dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué dejas entrar en tu vida? ¿Qué dejas entrar en tu experiencia, en tu corazón? ¿Qué es lo que permites que entre? Porque eso es lo que determina el rumbo de tu vida, lo que tú dejas entrar en tu corazón. Entonces, nosotros en este caso tomamos la decisión de dejar entrar a Cristo. Porque si nosotros dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón hasta lo más profundo, escuchamos atentamente sus palabras hasta lo más profundo, permitimos que sea Él quien nos guíe hasta lo más profundo, ahí es cuando sabemos que Él es el que está determinando el rumbo de nuestra vida, no somos nosotros. Es Él quien nos está guiando siempre, en todo momento, para poder compartir su palabra, para poder permitirnos servir a través de Él, y que todo lo que estamos haciendo es solamente un llamado, es un propósito que Él nos ha enviado a compartir y a dar. Y esa es nuestra historia realmente del por qué tomamos la decisión. Obviamente habían muchas cosas, porque igual cuando uno toma la decisión es una decisión radical también. Hay que hacer una renuncia. Si nosotros hicimos esas renunciamos a muchas creencias, a muchas experiencias que ya les contaré, porque si nos damos cuenta, todo es un proceso. Por eso yo siento que este reto 90 días es perfecto y Dios nos lo envió de manera perfecta para que podamos conocer más, para que ustedes conozcan mi experiencia, para yo contarles a más profundidad varias cosas. Y hoy solamente fue un poco del contexto de lo que vivimos para poder llegar a esta decisión. Pero lo que hemos tenido que renunciar, lo que también hemos elegido renunciar y a lo que estamos realmente destinados a compartir, a servir, hace parte de toda la experiencia. Y el propósito es ese, es que lo que tú puedas escuchar el día de hoy y lo que siento que sería el mensaje para que lo guardes en tu corazón y lo dejes entrar es: escucha atentamente cuál es la señal que hoy Dios te está pidiendo hacer y ejecútala. Entre más rápido la ejecutes, más rápido avanzas. Si tú escuchas la señal de Dios que te está diciendo haz esto, entre más rápido lo hagas, entre más rápido obedezcas, más rápido tomas el siguiente paso. Pero si Él te da y tú no lo honras, no honras lo que Él te está dando, no te va a entregar más. Es como la parábola de los talentos. Si tú quieres recibir más de lo que Él te está entregando, tienes que multiplicarlo, y la única manera de multiplicarlo es obedeciendo a través de lo que Él te está entregando para servir, lo que Él te está entregando para dar, para compartir. Uno de mis llamados es compartir este reto y compartir mi experiencia y mi testimonio a través de estos videos de YouTube. Y empecé a ejecutarlos y los empiezo a ejecutar desde mi testimonio y empiezan a desenvolverse otros puntos que tengo que hacer. Entonces se me van abriendo más puertas por hacer, ¿sí? Como que es el camino, es como el mapa que se va aperturando. Pero cuando tú pasas el primer eslabón, entonces si tú quieres recibir instrucción de Dios dentro de tu vida, primero debes de preguntarte cuál es la instrucción que ya recibiste y que aún tal vez no has ejecutado. Ejecútala y Él te mostrará el siguiente paso. Y si tu llamado el día de hoy es empezar a leer la palabra, es acercarte más a Cristo, es contestar esas dudas que hay en tu corazón, hazlo, empieza hoy mismo. Descárgate la aplicación de Holy Bible, no tienes que esperar a que te llegue la Biblia. Igual si la quieres, me puedes dejar en los comentarios
Si quieres que te envíe también el link de esta exactamente, y te envío el link para que la puedas pedir en Amazon, y date el espacio de permanecer en constancia y en disciplina todos los días con Dios, en compartir ese espacio, que sea un espacio sagrado para ti, de compartir, de entregar. A mí me conecta mucho también la música de Cristo, entonces si también quieres la playlist, me la pides en los comentarios y te la envío, te la dejo directamente ahí en los comentarios cuando me la pidas. Y parce, de eso se trata, de literalmente irnos experimentando, pero haciendo caso. Y entonces paso a paso Él va entrando en tu vida y te va a ir mostrando y te va a ir poniendo a las personas correctas, el contexto correcto que te va a guiar dentro de tu camino. Eso es todo. Eso es todo el capítulo del día de hoy, familia. Realmente todo lo que les comparto es 100% del corazón, de mi experiencia. Y bueno, el propósito, como se los dije ayer, es si un alma se ve impactada con un solo video de estos, esa es la intención. Esa es la intención. Ese es el único propósito. Así que familia, muchas bendiciones. Mañana nos vemos. Dios los bendice y un fuerte abrazo. Dios los bendice.